Voy a estar presentando lo que refiere a la unidad temática número 2, básicamente el tema de personas públicas. Empecemos definiendo la responsabilidad de las personas públicas en el derecho venezolano. En el derecho venezolano, las personas públicas como funcionarios o servidores públicos tienen una gran responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones y en la protección de los intereses del Estado y de la ciudadanía. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que los funcionarios públicos están al servicio del Estado y no están parcializados, y que su actuación se regirá por los principios de honestidad, eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de sus funciones. Las diversas leyes que establece el Estado venezolano, particularmente el Código Penal, establece una serie de figuras delictivas que son sancionadas por conductas irregulares en cuanto a los funcionarios que incurran en omisiones o, valga la redundancia, en estas conductas irregulares. El ordenamiento jurídico establece entre ellas el peculado de uso, la malversación de fondos públicos, el enriquecimiento ilícito y la corrupción. No obstante, un hecho notorio que, además de las sanciones penales, también los funcionarios públicos están a merced de sanciones administrativas y civiles también, no solamente penales. Además, existen leyes y regulaciones específicas que establecen los deberes y responsabilidades de los funcionarios públicos en diferentes ámbitos, como por ejemplo la ley de la Contraloría General de la República, el Sistema Nacional de Control Fiscal, la ley orgánica de la Administración Pública y la ley de responsabilidad social en radio, televisión y medios electrónicos, entre otras. Valga la redundancia, nuevamente en esta oportunidad lo que quiero referir es que solamente no se establecen sanciones de tipo penal, también pueden ser civiles, penales o administrativas. El derecho venezolano a las personas públicas tiene una responsabilidad especial en el cumplimiento de la función y en la protección de los intereses del Estado y de la ciudadanía, y su actuación se encuentra sujeta al régimen de normas y sanciones específicas para garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos humanos. Las personas jurídicas de derecho público, entre paréntesis, entes públicos, son las personas jurídicas denominadas entes públicos y son creadas por el Estado para el cumplimiento de fines públicos específicos. Estos pueden ser de diferentes tipos, como instituciones, fundaciones, empresas u otras organizaciones o otras formas organizativas establecidas por la ley. ¿Cierto? Entre los entes públicos que existen en Venezuela se encuentran, por ejemplo, la Asamblea Nacional, el Consejo Nacional Electoral, el Poder Judicial, el Ministerio Público, las gobernaciones, las alcaldías, los institutos autónomos, entre otros. Estos entes públicos tienen personalidad jurídica propia y se rigen por las normas del derecho público. Sus actos están sujetos al control y fiscalización de los órganos de control, como la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República. Los entes públicos tienen responsabilidad de cumplir con los fines que le han sido designados por la ley. Debe estar en el marco de la legalidad y los principios de eficiencia y eficacia, transparencia, rendición de cuenta y responsabilidad. En el caso del incumplimiento de las obligaciones, pueden ser sancionados, vuelvo y repito en esta oportunidad, por sanciones administrativas, civiles o penalmente, según corresponda, evidentemente sea el caso. Clasificación de los entes públicos en el derecho venezolano. Los entes públicos se pueden clasificar de diferentes maneras, dependiendo de sus características y funciones. A continuación, describiré algunas de las principales clasificaciones de los entes públicos en Venezuela. Por su naturaleza jurídica, se pueden distinguir entes públicos de derecho público y de derecho privado. Los primeros son aquellos que están creados por el Estado y tienen personalidad jurídica propia, como los organismos del poder público y las empresas públicas. El segundo son aquellos que son creados por el Estado, pero se rigen por el derecho privado, como las sociedades mercantiles que el Estado tiene alguna participación. También tenemos, en segundo lugar, por su grado de autonomía. Pueden distinguirse entre entes públicos centralizados y descentralizados. Los primeros son aquellos que dependen directamente del Poder Ejecutivo y están sujetos al control y supervisión de un ente superior, como los ministerios, por ejemplo. Los segundos son aquellos que tienen cierta autonomía respecto al Poder Ejecutivo y están dirigidos a órganos de dirección propia, como los institutos autónomos, las empresas estatales. También tenemos como tercer punto los que están en el tercer apartado, valga la mención, por sus objetos.
Se pueden distinguir entre los entes públicos administrativos y entes públicos prestadores de servicios. Los primeros son aquellos que tienen como función principal la gestión de los asuntos públicos como los ministerios y las gobernaciones. Los segundos son aquellos que tienen la función principal de prestar servicios públicos como las empresas de servicios públicos y las empresas estatales encargadas de la producción y distribución de bienes. Como último tenemos por su función que se pueden distinguir entre entes públicos legislativos, ejecutivos, judiciales. Los primeros son aquellos que se encargan de la elaboración y aprobación de leyes, como la Asamblea Nacional. Los segundos son aquellos encargados de la ejecución de políticas públicas, como los ministerios y las gobernaciones. Los entes públicos se pueden clasificar por su naturaleza jurídica, grado de autonomía, objeto y función. Entre esta clasificación se permite entender de mejor forma la estructura y función de los entes públicos en relación al Estado y la sociedad. Pasando por el siguiente punto, vamos a definir qué es la teoría del órgano en el derecho. La teoría del órgano es una doctrina jurídica que establece que los actos realizados por un órgano del Estado son actos propios, Estado y no funcionarios o personas que los realizan. En otras palabras, el órgano actúa como representante del Estado y los actos que realiza son atribuibles a este último. Esta teoría se basa en la idea de que el Estado es una entidad abstracta y que por tanto necesita personas físicas o jurídicas que actúen en su nombre. Esas personas o entidades son los órganos del Estado, ¿sí?, que son designados por la Constitución y las leyes para ejercer funciones específicas en su nombre. La teoría del órgano tiene importantes implicaciones en el derecho, ya que permite establecer responsabilidades del Estado por los actos realizados por sus órganos, así como, por ejemplo, si un órgano del Estado viola los derechos de un ciudadano, este último puede demandar al Estado y no a la persona como tal. Y no solo el funcionario, ya que no solo el funcionario que cometió la violación, sino que puede demandar al Estado. Además, esta teoría del órgano también permite establecer la competencia, que es muy importante, de los órganos del Estado, es decir, las funciones que han sido autorizadas para ejercer. Esto es importante para garantizar la eficacia y la eficiencia de la administración pública, ya que cada órgano debe actuar dentro de los límites de su competencia y jurisdicción, que es muy importante, y no interferir en las funciones de otros órganos. La teoría del órgano básicamente lo que establece es que los actos realizados por un órgano del Estado son actos propios del Estado y no de funcionarios o personas que lo realizan. Básicamente, o resaltando la importancia, son sus implicaciones en el derecho, ya que permite establecer responsabilidad del Estado por los actos realizados por sus órganos y establecer competencia a cada órgano en el ejercicio de sus funciones. Clasificación del órgano en el derecho. Se pueden clasificar de diferentes formas, dependiendo de sus características y funciones. Nuevamente, a continuación describiré algunas de las principales clasificaciones de los órganos en el derecho. Por su origen, se pueden distinguir entre órganos constitucionales y órganos legales. Los primeros son aquellos que están establecidos en la Constitución y tienen una posición jerárquica superior en comparación con otros órganos. Los segundos son aquellos que son creados por leyes que se rigen por ellas. Por dar un ejemplo particular, Ley Orgánica del Trabajo necesita un ente que se encargue de aplicar dicha norma. Tenemos entonces los tribunales laborales, inspectores del trabajo y demás. Por su función, se pueden distinguir entre los órganos legislativos, ejecutivos y judiciales. Los primeros son aquellos encargados de la elaboración y aprobación de leyes, como los parlamentarios, en los distintos parlamentos o consejos legislativos. Los segundos son aquellos encargados de la ejecución de las políticas públicas, como los ministerios y las gobernaciones. Los terceros son aquellos encargados de la administración de la justicia, como los tribunales y el Ministerio Público. También tenemos como clasificación por su ámbito territorial. Se pueden distinguir órganos estatales o estadales y órganos municipales. Los primeros son aquellos que tienen competencia en todo el territorio nacional o tenemos los estatales que tienen competencia en todo el territorio nacional, tenemos los estadales que tienen competencia en un estado, tenemos los municipales que tienen competencia en los consejos legislativos, en las alcaldías y sus adyacencias, ¿sí? Por su relación con otros órganos, pueden distinguir
entre órganos superiores y órganos subordinados. Los primeros son aquellos que tienen una posición jerárquica superior, que es más o menos lo que venía repitiendo, respecto a otros órganos, como el presidente de la República, para dar un ejemplo, y la Asamblea Nacional. Los segundos son aquellos que están subordinados de cierta forma a otros órganos, como los ministerios y secretarías. Por su duración, se pueden distinguir que entre órganos permanentes u órganos temporales. Los primeros son aquellos que tienen una existencia continua, como los tribunales y el Ministerio Público. Los segundos son aquellos que se crean a medida de que se van creando políticas específicas y se disuelven dependiendo de su cumplimiento. Es importante resaltar que la clasificación no son excluyentes, es decir, cualquiera puede pensar que, bueno, un órgano público puede entrar en un ámbito o en otro, pero eso es totalmente falso, porque también en esta clasificación, es como no es excluyente, al contrario, es incluyente. Un ente público puede pertenecer a varias clasificaciones en particular. Diferencia entre representación y relación orgánica. La representación, básicamente, para ir definiendo de manera breve, es la relación orgánica, y la relación orgánica es un concepto que refiere a la capacidad de una persona e entidad de actuar en nombre de otra entidad. En el contexto del derecho, la representación se utiliza para describir la capacidad de un órgano del Estado para actuar en nombre del Estado. En este sentido, los órganos del Estado actúan como representantes del Estado y en sus actos se consideran como actos propios del Estado. Por otro lado, la relación orgánica se refiere a la forma en que los órganos del Estado se relacionan entre sí en el ejercicio de sus funciones. En este sentido, la relación orgánica implica la definición de las competencias y funciones por cada órgano y la forma en que se coordinan entre sí para lograr los objetivos del Estado. Por ejemplo, la relación orgánica entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo implica una definición de las competencias de cada poder y forman en sí una relación para poder aprobar leyes o distintas políticas de ejecución. La principal diferencia entre estas dos es la capacidad de un órgano para actuar en nombre del Estado, mientras que la relación orgánica refiere a la forma en que los órganos, valga la redundancia, se relacionan entre sí para llegar a objetivos comunes. Competencia del órgano administrativo. La competencia del órgano administrativo es un concepto fundamental en el derecho administrativo que se refiere a la facultad de poder que tiene un órgano para ejercer una determinada función pública en comparación con otras acciones. A continuación, describiré la fuente de clasificación de algunos aspectos importantes relacionados con la competencia del órgano administrativo. ¿Cuál es la fuente de la competencia? La competencia del órgano administrativo puede estar establecida en diferentes fuentes, puede ser como la Constitución, las leyes, reglamentos u actos administrativos que modifican estos anteriores. Clasificación de la competencia. La competencia se clasifica en tres grandes aspectos. La competencia objetiva, que se refiere a la materia o asunto sobre el cual un órgano administrativo tiene, valga la redundancia, nuevamente la competencia. Por ejemplo, un órgano administrativo encargado de la seguridad pública tiene competencia objetiva para actuar en asuntos relacionados con la seguridad. Competencia territorial se refiere al ámbito geográfico con el cual un órgano tiene competencia para actuar. Por ejemplo, una alcaldía tiene competencia territorial limitada al municipio en el cual está ubicada. La competencia temporal se refiere al periodo de tiempo en el cual un órgano administrativo tiene competencia para actuar. Por ejemplo, una comisión creada para investigar un asunto específico tiene competencia temporal limitada al tiempo en que se realiza la investigación. ¿Qué aspectos importantes pudiéramos destacar de la competencia? Básicamente solo se puede actuar dentro del marco de su competencia, lo que significa que no puede actuar fuera de sus atribuciones legales porque estaría incurriendo en una ilegalidad. La competencia del órgano administrativo que debe ser interpretada de forma restrictiva. Entiéndase por restrictiva que traza límites a las acciones que estos mismos tienen. Y también es importante saber la competencia del acto administrativo que no es indefinida o ilimitada. Volvemos al punto anterior, básicamente aquí hablamos de límite. Sin más nada que decir, mi nombre es Marco Magallanes. Esta fue mi presentación en cuanto al tema número 2 de esta unidad temática. Espero les haya gustado.